hoy tenemos un programa con literatura y danza. Y justo a propósito de la Feria del Libro, vamos a tener una cobertura especial. ¿Qué novedades tenemos, César? Para el programa de hoy tenemos aquí ya en nuestros estudios a nuestro primer invitado, es un escritor joven. Y cuando digo joven, estoy hablando de un escritor de 25 años, ¿cierto? 24 años, ni siquiera 25, me pasé por uno. Está ahí aquí en nuestros estudios Aurelio Pastor Quesada. Aurelio está presentando el libro El Juicio de la Memoria, un libro de relatos que hemos estado revisando. Lo que dice la contratapa: en este libro, Aurelio Pastor nos deja clara su obsesión por los perfiles de quienes están en busca de algún objetivo ambicioso, como el poder, la trascendencia o la libertad. Evita el camino de la autoficción, el hiperrealismo y demás corrientes predominantes del momento para entregarnos una narrativa que permea lo actual sin etiqueta alguna. El Juicio de la Memoria. Aurelio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. Muy bien, gracias a ambos por la invitación, feliz de estar aquí. Estaba leyendo algunos de los cuentos del Juicio de la Memoria y he encontrado, no sé si es un patrón que tenga que ver con tu escritura, me he encontrado con tres personajes en un momento clave de su vida, hacia el final de su existencia. Estoy hablando del primer cuento de Mrs. Himmler, la tía de esos personajes jóvenes, no lo vamos a detallar. Sí. Don Segismundo, que es quien en esta historia sobre el cine, y no me acuerdo, el de El tiempo que perdimos, que narra su última tarde. Sí. Quería preguntarte a partir de eso, Aurelio, y luego de la presentación, si recurres al tema de la muerte como gatillador de las historias que quieres contarnos. Bueno, en gran medida sí, tal vez no de manera tan intencional. Yo, en todo caso, recurro a eventos que me parecen importantes, en particular de la historia contemporánea del siglo XX, y parece que esos eventos están relacionados con la muerte, ¿no? Como ustedes lo mencionan. Más que nada, creo que lo que busco yo es volver a narrar de manera emocionante y en la medida en lo que pueda, eventos importantes del siglo XX o incluir en las historias contemporáneas, como puede ser la primera, rasgos del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Ahora, de esas historias que he mencionado, hay dos que no ocurren en el Perú, ¿no? La historia de Mrs. Himmler es en Alemania, sí. La del cine, bueno, esto es no es y por cierto, la última, esa que aunque no tiene una descripción del lugar donde está ocurriendo, yo podría asociar que es Lima. Okay. ¿A qué se debe que tus escenarios sean un poco como generales y que no están vinculados con el hecho de que tus lectores o buena parte de tus lectores puedan estar aquí, por ejemplo, en Lima o en Perú? Lo que pasa es que gran parte o la idea de escribir este libro se me vino en gran medida porque yo tuve algo así como la suerte de poder volver a estudiar la historia del siglo XX, ¿no? A veces cuando nos enseñan la historia del siglo XX, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Fría y otros eventos, lo aprendemos en el colegio y a veces a una edad muy temprana, ¿no? Entonces eso no nos permite, digamos, tal vez no somos tan curiosos, no somos tan maduros intelectualmente, digamos, y yo pude, en Estudios Generales Letras, en la Universidad Católica, volver a conocer todo eso y quedé absolutamente fascinado, ¿no? Llevé un curso que se llama Historia Mundial del Siglo XX, que me encantó, y a la par llevé un curso de narrativa. Entonces yo encontré ahí una forma de unir ambos y construir un cuento que de alguna forma le dé fuerza a estas historias que son realmente emocionantes, y por eso las historias se desarrollan en lugares, digamos, la mayoría realmente, en lugares distintos al Perú, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Aurelio, son lugares distintos al Perú, pero tocas temas que son universales. En el Juicio de la Memoria, o sea, cuando tú lo ojeas, hay párrafos y hay segmentos que te llevan, por ejemplo, a la historia incluso actual, ¿no? Uh-huh. Del Perú, que es esto, justo tener memoria sobre la historia y el pasado, para que no se vuelva a repetir. Sí, sin duda. El Juicio de la Memoria, o digamos, el mensaje que está detrás del Juicio de la Memoria, es un mensaje universal, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa idea que trató de propagar Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, ¿no? Que es un humano muy normal y corriente puede hacer cosas terriblemente malvadas, ¿no? Pero yo creo que también podemos extraer un lado positivo de eso, que es un humano corriente puede hacer cosas profundamente positivas. Entonces, sí, son ideas universales, digamos, porque tienen que ver
más que con una sociedad en particular, creo yo, con la condición humana, ¿no? Entonces... Aurelio, háblanos un poco ahora de ti, ¿no? Hemos hablado de tu propuesta, lo que estás trabajando en estos relatos del juicio de la memoria. Nos decías que eres un escritor joven, 24 años, y que pasaste por estudios generales en letras, ya lo cual nos da una pista. ¿Cómo así una persona que estudia Derecho, viene del mundo de las leyes, se involucra con las letras? Bueno, yo siempre tuve una afición con el arte en general, ¿no? Yo, antes de, digamos, siempre tuve la certeza, digamos, que quería escribir, pero antes de empezar a publicar, yo me enamoré con el teatro en el colegio. Para mí fue una experiencia muy... que me llenó mucho. Y luego del teatro experimenté mucho con el cine, siempre a la par con la literatura, que fue, digamos, el primer arte con el que interactué. Y por último ya me encuentro con el cuento, ¿no? En particular, eso fue en Estudios Generales Letras. Pero siempre tuve una relación muy cercana al arte, siempre es para mí una forma de vivir que escapa a lo racional, que no tiene una metodología fija, ¿no? Cuando uno, no sé, se dedica a las ciencias naturales o incluso a las ciencias sociales, hay una metodología, hay una forma específica de hacer las cosas, ¿no? El arte escapa un poco eso, ¿no? Es una forma de explorar los límites, ¿no? El artista de alguna forma trata de explorar aquello en donde no se ha estado, ¿no? En los cuentos, por ejemplo, yo siempre trato de crear situaciones a veces incómodas, explorar momentos del pasado, agregar cosas al pasado. Entonces, el arte sin duda le agrega un ingrediente adicional que no tienen otras disciplinas, ¿no? Entonces, yo siempre tuve esa curiosidad, sabía que era algo en mi vida y es algo que no quiero dejar nunca. Sí. Aurelio, tú indicas que, por ejemplo, uno de tus primeros amores fue el teatro. Sí. Un hombre de leyes también tiene que ser histriónico en el juzgado, que incluso, si no me equivoco, hay algunas clases de actuación o de manejo escénico que tienen la gente de derecho, ¿o no? Sí, bueno, eso depende mucho a qué rama del derecho se termina uno dedicando. Tal vez en el derecho penal o en cualquier tipo de litigio, no hay el elemento de la persuasión, en los juicios orales puede servir, ¿no? Pero sí, tal vez en ese aspecto sí tiene mucho que ver el teatro. En esta colección de relatos estamos encontrando 8 relatos: Calor en la Guerra Fría, El Juicio de la Memoria, Hollywood y la Eterna Función, Una Historia Lateral, Travesuras en la Mansión, Souvenirs, El Tiempo que Perdimos, Saltar el Muro. ¿Cuánto tiempo hay aquí de trabajo de escritura, Aurelio? Hay más o menos entre 2 años y 2 años y medio. Sí, es un trabajo... Bueno, primero, digamos, tómate esa extensión porque yo estudiaba a la vez, ¿no? Entonces esto tenía que hacerlo en mi tiempo libre, ¿no? Lo terminé hace un año y medio más o menos. Y también el trabajo que supone, hay elementos de historia, hay que investigar, hay que, digamos, la reflexión, el mensaje que quiere dar uno, y el tema de la edición, más o menos 2 años y medio, sí. 2 años, lo cual indica que comenzaste a trabajar cuando tenías 21 años y pico. 20 años. 20 años. Sí, porque el tema de la publicación también ha tardado un poco. ¿Y percibes alguna diferencia entre los primeros cuentos que escribiste para este grupo de relatos y el último que has escrito? ¿Cuál podría ser esa diferencia o cómo podrías tú darnos una pista de cómo es tu evolución en la escritura? No creo que haya una diferencia. Claro, a pesar de que, digamos, entre 20 y 22 años uno creería que ya está más maduro. Yo pero creo no, que... En realidad, 20, 22, es un joven. Sí, es un joven, pero... Casi que recién la sale de la sin duda. casi. Me refiero a que 2 años a una edad tan temprana es un ok. porcentaje grande, o sea, es decir... Como el 10%. Claro, pero... no, yo seguí dándole al tema del siglo XX. Hay cuentos que escapan un poco de eso, sí. Tal vez mientras uno empieza a escribir más, va teniendo más paciencia, ¿no? A veces cuando uno empieza a escribir, cree que aquello que va a escribir va a quedar, y no es así, ¿no? La idea es, el que quiere ser escritor tiene que escribir, y siempre está la posibilidad de descartar, ¿no? Es decir, no es que lo que voy a escribir se va a quedar fijo y no voy a poder borrarlo nunca. Entonces, con el tiempo, digamos, desde la perspectiva del escritor, creo que fui teniendo más paciencia conmigo mismo. El trabajo del escritor depende mucho también del día. A veces el tema de la inspiración a veces influye, de los momentos. A veces uno captura ideas en momentos que no se lo esperaba, ¿no? Y se lo guarda. Entonces hay que saber esperar. Yo con el tiempo fui entendiendo eso, que no hay que desesperarse por escribir
o hay que tener paciencia y que las cosas llegan. ¿Y te ha tocado un editor riguroso así que te hace cambiar cosas? Me ha tocado... Una infidencia. Me ha tocado... No me ha tocado un escritor que me da ideas muy, muy importantes, que me ayuda a veces cuando uno es joven, quiere poner todo. Y lo más difícil, creo yo, una de las cosas que me hace más difícil cuando empecé a escribir, fue aprender a descartar. Descartar. ¿No? Porque uno quiere dejar todo. Y el cuento, sobre todo, es algo que es algo que tiene que ganar rápido. Entonces, cada palabra tiene que ganar su lugar, ¿no? Entonces, saber descartar es algo que aprendí mucho con Diego, que es mi editor. Sí, en los cuentos, si bien, o sea, hay un detonante que es la muerte, pero también tienes una salpicada de humor, ¿no? El Souvenir, por ejemplo, también nos publica en pleno siglo XXI, donde tenemos tenderos, tenemos comipollos acá en el Perú. Y aquí, en este cuento, el personaje es también algo cuestionable. ¿Cómo logras equiparar esto, no? O sea, la muerte y también esta salpicadura de ironía o humor. Sí, bueno, la comedia siempre ayuda, ¿no? La comedia es un momento en que la audiencia puede, creo yo, por un lado, tomar distancia de la seriedad con la que se tratan las cosas, pero además traer un poco de reflexión. El cuento no es un ensayo, ¿no? No es un ensayo académico, no es un trabajo de investigación. Para eso están otro tipo de libros, ¿no? El cuento lo que busca es, en un primer nivel, creo yo, entretener, ¿no? Es lo básico, es lo que yo me he concentrado, entretener. Y en un segundo nivel, las reflexiones. Y la comedia ayuda mucho, creo yo, a llegar a no olvidarnos que estamos en literatura, en entretenimiento, y además permite que el lector descanse un poco cuando tocas temas un poco serios y pesados, ¿no? Al final, yo siempre tengo esta idea que una de las personas llegan a su casa después de trabajar y tienen que escoger entre o ver Netflix o quedarse en el teléfono viendo Instagram o TikTok o leer un libro, ¿no? Entonces es una guerra muy difícil de ganar. Bueno, entonces, es verdad. Entonces los autores tenemos que luchar contra eso y la comedia es una herramienta muy fuerte porque es entretenimiento y es impacto. En esa respuesta anterior me haces acordar a esta frase que además que es muy conocida, ¿no? de Cortázar, que la novela se gana por puntos, pero el cuento se gana por knockout, así que rápido entra. Y por cierto también cuando hablas del entretenimiento, el decálogo de Ribeiro, el decálogo para cuentistas, ¿no? Que ahí da sus recomendaciones, él como uno de los más grandes cuentistas que conocemos, da sus recomendaciones. ¿Qué de eso has tomado por ahí en el camino, Aurelio? De escritores en particular, yo no diría que tengo un autor que me ha marcado, creo que es un conjunto de escritores que me han influenciado mucho, así como también el cine y el teatro me han influenciado mucho como escritor, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que tengo esa experiencia un poco compartida, que 100 años de soledad, cuando yo tenía más o menos 12 años, me marcó muchísimo. Yo me acuerdo, el libro estaba, digamos, en una habitación en mi casa, yo lo encontré y leía las 3 primeras páginas, siempre, casi por cada 2 días, digamos, pero entendía muy poco, porque es un lenguaje, digamos, complejo, ¿no? Pero me encantaba cómo sonaban las palabras, ¿no? Entonces, me acuerdo, ahí entendí que la literatura es también un ritmo, ¿no? Es sonoridad, y eso me marcó mucho desde una edad muy temprana, y siempre trato de mantener una armonía en las oraciones, en cómo suenan las cosas, ¿no? Me parece que ahí también hay arte, ¿no? Entonces, ahora que mencionas ese tema de la guerra esa que hay por captar el interés del internauta, del público joven, que lo que quiere es un poco entretenimiento, me estaba preguntando en la lectura de este primer cuento de Mrs. Himmler y todas estas referencias a la historia universal que están a lo largo de todo el relato, ¿cómo manejas tú? A ver, mi pregunta es, ¿cómo sabes que quien te está leyendo te está siguiendo o si esos detalles y esos datos no son más bien baches con los cuales el lector se está topando y le está causando cierta distorsión? Porque son una sucesión de referencias. Sí, sin duda. Bueno, lo que pasa es que lo manejé de manera que este sea un libro de cuentos que pueda leerlo cualquier persona. Es decir, yo trato de manejar un primer nivel de entretenimiento, digamos, ¿no? Que es lo básico que yo creo que tiene que estar, ¿no? Y luego hay momentos sí donde hago referencias un poco más rebuscadas, si se quiere, y eso es para llegar a otro tipo de audiencia, tal vez, ¿no? Es decir, aquel que escribe simplemente, creo yo, sobre temas muy específicos y complejos de entender,
digamos, separa mucho a la audiencia. Entonces eso es lo que yo quería evitar. Ahora, los cuentos que están aquí, al menos los que tratan eventos históricos, son bastante, digamos, comprensibles en sí mismos, ¿no? Es decir, no se necesitan entender algunas referencias, o ninguna referencia es imprescindible para entender el texto, ¿no? Entonces, luego... Pero de todas maneras se persigue un trabajo de investigación, por ejemplo, en el de los hermanos Lumière, esta referencia a que la primera película era pues la de la salida de la fábrica, o la del tren, la llegada del tren a la estación. Eso demanda una investigación. Ya tú nos diste la pista diciendo que una de tus debilidades es el cine. Sí. Por tanto, está ahí. Ya se entiende claramente. Sí. Bueno, pero hay investigaciones. Todos esos detalles sobre la caja, cómo funciona y los otros inventos demandan un nivel de investigación previa, ¿no? Para poder echarse a escribir. Sí. Yo, en particular ese cuento, yo llevé un curso de cine. No el que sale en mi descripción. No el de Nueva York, sino otro. Lo llevé con la Universidad de Piura, online, en la época de la pandemia. Y ahí contaban todos esos elementos de cómo vamos y cómo llegamos al cine, ¿no? A la cámara y a la idea de grabar. Entonces yo los junto todos esos en un solo personaje, ¿no? Realmente los Lumière no fueron los que crearon todos esos elementos. Pero sí, hay que investigar, pero no se requiere llegar a este libro con conocimientos de historia, ni ser un fanático de la historia, ¿no? Basta una pequeña intriga y suficiente para leer el libro. Una de las cosas que yo creo que es importante sobre este libro, o lo que buscaba, es que a mí me hubiera encantado poder leer un libro de cuentos cuando estaba aprendiendo sobre la Guerra Fría o sobre quién es, sobre los juicios que se hicieron sobre los nazis, ¿no? Entonces, creo yo que es una oportunidad, invito a los colegios o los profesores a que les digan a sus alumnos que tal vez puedan leer cuentos, si son los míos, genial, pero si son otros también, sobre literatura que cuenten eventos de la historia, porque eso, digamos, hace la experiencia del aprendizaje más vívica, ¿no? O sea, despierta más intriga y la hace más entretenida sobre cosas que tal vez a algunos les pueden parecer aburridas. Ese detalle de la pandemia, además te haber tomado bastante joven, ¿no? En 2020, hace 5 años, ¿tenías cuánto? 19 años. Tenía 19 años, sí. ¿Cómo te marca la pandemia en tu trabajo? Por un lado, tus estudios de Derecho ahora y también tu creación. ¿Cómo marca ese momento tan crítico para la humanidad? Desde el lado social fue muy fuerte, ¿no? Es decir, yo en el colegio a mí siempre me encantaba juntarme con mis amigos, salirme como cualquier joven, y pasar a estar encerrado es muy duro, es muy duro. Luego, desde el lado de la literatura, todo lo positivo, ¿no? Porque hay más tiempo para escribir, hay más soledad para escribir. A veces necesitamos soledad para escribir, que es difícil si eres una persona que le gusta interactuar con las personas y más social. Pero entonces, creo que pude sacarle de alguna forma a un momento difícil algo positivo, ¿no? Que fue escribir un conjunto de cuentos. Aurelio, o sea, eres una persona joven con mucho futuro. ¿Has visto la posibilidad de plasmar, ya que has estudiado teatro y cine, de repente estos cuentos en las otras artes? Me encantaría, pero es difícil, ¿no? Digamos, la comparación teatro, cine y literatura, literatura es la que lleva menos equipo, por así decirlo, ¿no? El cine, digamos, requiere muchas personas, requiere un nivel de inversión mayor también, y el teatro también, y requieren más tiempo, ¿no? Un trabajo en equipo que es complicado de lograr. Igual más adelante siempre estoy abierto a la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero ahora es difícil, sí. Quería plantearte una pregunta que tiene que ver con la actualidad y además que es transversal a todas las disciplinas. La aparición, la arremetida de la inteligencia artificial. Ahora hay textos que uno pide a la IA un texto de estilo literario y en cuestión de segundos te da un texto. Tú, en tanto escritor joven, ¿cómo ves ese tema? Si es un problema, si es una amenaza, ¿qué perspectivas le ves tú a esta relación literatura, creación literaria, frente, no versus, pero al menos al lado de inteligencia artificial? Bueno, el escritor genuino encuentra un amor en crear, ¿no? Entonces, si uno apela a la inteligencia artificial para generar cosas y hacerlas pasar por suyas, no es un escritor genuino, digamos, ¿no? El tema de la literatura va por otro lado, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial, cuando yo escribí estos cuentos no había todavía, o había muy poca, ¿no? Que fue en la pandemia. Puede ayudar a estructurar ideas, pero nunca va a reemplazar a un autor, o si es que lo llega a reemplazar,
ningún autor va a buscar eso, ¿no? Es decir, los autores o las personas que se dedican a escribir o a cualquier, digamos, arte, lo que buscan es expresarse ellos mismos, expresar sus ideas, digamos, manifestar lo que tienen algo que contar y la forma en la que pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, yo no veo ningún problema con la aparición de la inteligencia artificial y los artistas, o los escritores, o lo que sea, que quieran dedicarse al arte. Es decir, no tendría por qué plantear un problema si realmente le tienen un amor al arte, ¿no? En todo caso, el problema podría ser desde el consumidor, desde el público, desde el lector, desde quien recibe, porque puede generar a pedido, a su gusto, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, quiero una historia de vaqueros donde el personaje central sea una chica que se enamora del bandolero y que acaben casándose. Y me va a dar la historia, ¿cierto? O sea, digamos que no veo el tema desde la creación, sino más bien desde el consumo. Tampoco lo creo, porque las personas que consumen, digamos, no todo el mundo consume literatura, ¿no? Ya quisiéramos que sea así, al menos las personas que nos dedicamos a escribir. Y las que sí se dedican a leer, yo creo que van más allá de eso, ¿no? No creo que el resultado que te dé la inteligencia artificial, por más brillante que sea igual de profundo que aquello que pueda crear un humano de manera auténtica, ¿no? Coincidimos ahí. Sí. Y diferenciarías entonces, o sea, lo que es el arte y lo que sería casi mercado con inteligencia artificial. Y además del tema ético de señalar que hay cosas que se hacen con IA, ¿no? Por ahora sí. Igual más adelante salen algunos escritores fantásticos con inteligencia artificial, no lo sé. Y tú desde el campo del derecho seguramente también vas a tener que hacer algún tipo de reflexión sobre derechos de autor y cosas por el estilo. Aurelio, próximas presentaciones de El Juicio de la Memoria. Voy a estar en la Feria del Libro de Lima el 19 de julio, el siguiente sábado, a las 6 de la tarde. Y El Juicio de la Memoria está disponible en Crisol, en El Virrey, en Comunitas y otras librerías. Y además siempre lo pueden pedir por internet en las mismas librerías o en Busca Libre. Entonces, el sábado 19 de julio, Sábado 19, 6 de la tarde, 6 de la tarde en ¿qué la auditorio? Clorinda Mato de Turno. En el auditorio Clorinda Mato. Aurelio Pastor Quesada presentando El Juicio de la Memoria, la primera publicación, relatos que además están interesantes. Yo ya me he leído 3, prometo leer todos en los siguientes horas. Aurelio, muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias por la visita aquí a Ensayo General en ANP Radio. Gracias a ustedes. Bueno, amigos y amigas de Ensayo General, vamos a una pausa y regresamos.